Hola familia, ¿cómo estáis? Bueno, estamos acordando mucho de todos vosotros, ahí donde estéis, y si estáis en la cama o en el hospital, nosotros estamos ahí como si estuviéramos abrazándoos y cuidándoos. Y por eso al menos os mandamos aquí estos audios, vídeos, ¿verdad? Tantas maneras originales que están surgiendo estos días. Pero yo que digo, este tiempo, estábamos hablando que este tiempo del coronavirus, de estar pues confinados en casa o en el hospital, ¿qué puedo hacer yo? Pues una oportunidad para volver a Dios, una oportunidad para ir a lo esencial de la vida, ¿no? Y por eso decía, back to basics, vamos a volver a lo esencial, vamos a volver a lo esencial de nuestra vida, porque realmente hay que ver cuál es el fundamento de nuestra alegría y el fundamento de que estemos contentos, de que estemos por la vida, ¿no? Pues con tranquilidad y disfrutando de las cosas buenas, porque a Dios le encanta que disfrutemos de las cosas buenas de la vida. Es lo que más gloria le da a Dios, porque la gloria de Dios es la vida de los hombres. Y la vida de los hombres es la gloria de Dios, como decía San Cipriano. Y por eso yo aquí pensaba, ¿dónde realmente nosotros fundamentamos nuestra felicidad? Porque todos queremos ser felices, todos. Independientemente de lo que hagas, a no ser que tengas una enfermedad mental o estés mal, ¿no? Por lo que sea, pero todo el mundo quiere ser feliz. Y el tema es cómo consigues esto. El gran triunfador de la vida pues no es el que más dinero tiene, el que más éxito ha conseguido, sino el que es más feliz. Y una profunda alegría llena de paz, que esa es la alegría cristiana. No es un subidón de adrenalina, no es un placercillo que a lo mejor luego me puede dejar vacío, sino una profunda alegría llena de paz. Eso en la tradición cristiana se llama el Gaudium Compache. Y por eso vendemos todo. Por eso hacemos todo, porque encontramos la alegría llena de paz que da Dios, que es espectacular. Y por eso yo digo, ¿en qué fundamentamos nuestra alegría? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Y ahora que estamos solos, o estamos en casa, o estamos muy tranquilos, podemos pensar, ¿qué tienes en tu corazón? ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿Qué te viene a la cabeza cuando vas a lo mejor por la calle a solas o teniendo un monólogo contigo mismo? ¿Cuáles son tus deseos, tus ilusiones? ¿Cuáles son tus miedos y temores? ¿Qué tienes en tu corazón? Y a veces no nos damos cuenta, pero nunca lo analizamos y es muy importante, porque estamos jugando por nuestra felicidad. Y en estos tiempos pues tan difíciles, ¿verdad? Pues qué buen momento para volver a lo importante, back to basics, y ver cuál es la esencia de nuestra vida, la esencia de nuestra fe. Y por eso, a veces, mira, fíjate que vamos por la calle, ahora nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Al estar en casa y decimos, ¿qué tengo yo en mi corazón? Tengo YouTube, tengo Facebook, tengo el iPhone o cualquier cosa de comunicación, un iPad, el coche, éxitos de deporte o de lo que sea, o dinero. ¿O en qué pienso cuando estoy solo? Pienso en personas a las que quiero, en familia, en amigos, en proyectos, en Dios, en la Virgen, en las grandes verdades de la fe. ¿En qué pienso? Ahora que estás ahí en tu casa, cuando estás a solas, cuando tienes más tiempo, ¿no? Para pensar, para rezar, ¿qué te viene a la cabeza? Qué buen momento, ¿verdad? Para ver bien cuál es lo fundamental, lo básico de tu vida, para back to basics, para volver a lo más importante. Esta es la gran oportunidad que tenemos. Ver la importancia de la vida eterna y sobre todo volver a lo importante. Y por eso te diría, todos nosotros necesitamos una humilde autoestima cristiana. Para ser felices, una sana autoestima, llamémoslo así, aunque se puede decir de muchas maneras, ¿no? Y entonces yo te diría, ¿en qué fundamentas tú, en qué fundamentamos nuestra humilde autoestima cristiana? Y muchas veces lo podemos fundamentar en nuestras capacidades, en nuestros logros, en nuestro trabajo, en el dinero que conseguimos, en nuestras seguridades, hasta en la salud, en tantas cosas, fundamentamos nuestra humilde autoestima, nuestra alegría. Pero todo esto en algún momento falla. Y nosotros tenemos que buscar, nos estamos jugando nuestra felicidad ahora y para siempre en el cielo. ¿Y tu felicidad en qué la estás fundamentando? En eso, en cosas que se terminan, que son falibles, que son limitadas, incluso en personas, ¿no? ¿O en qué fundamentas tu alegría cristiana? Y por eso este gran mensaje cristiano es volver a lo más importante, es fundamentar tu alegría cristiana en el amor incondicional de Dios por ti. El amor incondicional de Dios por ti que no falla y que se revela en Jesús. En Jesús, un Dios tan loco de amor que en un mundo que creó maravilloso y hemos estropeado, mandó a su Hijo para hacernos felices, para darnos el cielo, para enseñarnos el secreto de la felicidad. Y por eso este es donde nosotros fundamentamos nuestra humilde autoestima cristiana.
Y hace poco me preguntaba una persona, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y digo, es que no lo sé. Yo solo sé que Dios me quiere con locura, intento hacer lo mejor que puedo y tiro para adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que en estos momentos, qué buena situación, ¿no? Para volver a lo importante de nuestra vida, back to basics, ¿verdad? Y por eso en esta situación, ¿no? Estás en casa, tienes momentos para pensar, y decir, oye, ¿qué tengo en mi corazón? ¿Qué me gustaría tener en mi corazón en primer lugar? En mis pensamientos, en mis deseos, en lo primero de mi vida, porque en estas semanas, meses que estemos en este estado de alarma, quiero volver a lo importante. Quiero que las personas, Dios, lo más importante de mi vida, vuelva a estar en el primer lugar de mi vida y de mi corazón y de mis prioridades. Por ellos, por la verdad de las cosas y para ser feliz, y para ser feliz. Entonces, qué buena oportunidad. Y por eso yo creo que vamos a aprovechar estos pequeños minutos. Yo me acerco a ti, ahí donde estás, y sobre todo se acerca a Dios con su palabra. Y yo creo que podemos pensar que hay como cuatro grandes preguntas de la vida, cuatro grandes preguntas que todo el mundo se hace. Y a veces vamos tan acelerados que ni nos hemos parado a pensarlas alguna vez. Y a mí, yo cuando estudié la filosofía, ¿verdad? Me acuerdo que me impactó mucho unas clases de filosofía moderna y que introdujo a Kant, ¿no? Y Kant decía que en la vida hay como tres grandes preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y luego también, pues, pensar, ¿no? ¿Y qué es el hombre, no? Pero yo tomando estas palabras, ¿no? Estas enseñanzas de Kant, ¿no? Los interrogantes se lo puede hacer todo el mundo, ¿verdad? Y hay cosas que siempre se sacan buenas de todo el mundo, aunque no comparta todo lo que enseñó, pero me parece muy interesante cómo lo planteaba. Entonces, ¿cuáles son las grandes preguntas de la vida? Y yo creo que podríamos decir que son cuatro preguntas que uno se tiene que hacer. La primera es, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Para qué me levanto cada mañana? Porque lo necesito saber. Porque si no llegan estos momentos difíciles y no sé para qué me levanto de la cama, para qué funciono. Y entonces uno tiene que saber esta pregunta. Y Dios ha dado el sentido a la vida creando todo por amor, para que seas feliz. Y te levantes de la cama para amar a los demás, para buscar el bien de los demás, para hacer felices a los demás. A través de tu trabajo, de tu vida ordinaria, de tantas cosas, ¿verdad? De tu familia. Pero ¿qué sentido tiene mi vida? Dios te da un sentido. Dios te da un sentido. Porque lo ha hecho todo por amor. Y esa es una pregunta que te tienes que hacer en estos días. ¿Para qué me levanto cada mañana? ¿Qué sentido tiene mi vida? Una segunda pregunta sería, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Esta gran pregunta que a veces hemos dejado de explicar y la necesitamos resolver de alguna manera, ¿no? Este misterio que hay en el mundo, el sufrimiento, que prácticamente nadie ha conseguido explicar, ninguna filosofía, religión, ha habido muchas maneras de intentar paliar el sufrimiento, de enfrentarse al sufrimiento, pero solo la revelación judeocristiana ha conseguido dar una respuesta al sufrimiento. ¿De dónde viene el sufrimiento, no? Ahora no vamos a entrar en ello, hemos hablado un poco estos días, pero le tengo que dar un sentido, porque cuando le doy un sentido, como una oportunidad de amar, como una oportunidad de aprovechar esas ocasiones difíciles para que crezca el amor, pues entonces se puede ir mejor, por si no te puedes destrozar por dentro. La tercera pregunta sería, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? La gran pregunta. Y en estos días pensar qué me hace feliz, qué no me hace feliz, ¿verdad? Y pensar bien dónde tengo que fundamentar mi felicidad. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Y esto lo dejo ahí caer. Quizá puedas rezarlo tú estos días y pensarlo. Y más adelante quizá mandar otros vídeos que después de ver que alguno pues, os hace algo de compañía, procuraremos mandaros. Y esta es la tercera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Y la última pregunta es, ¿hacia dónde vamos? El destino, ¿hacia dónde vamos? Porque si no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, no sabemos por dónde tirar en el camino de la vida y cómo actuar. Y por eso, pues, hay que saber, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra meta final? Y bueno, ante estas preguntas, pues, todas ellas las viene a contestar la fe cristiana, la revelación cristiana. Son misterios que nos superan y por eso Dios viene a revelarse y a decir, oye, yo os voy a decir cuáles son estos secretos, estos misterios de fe, porque los necesitáis para vuestra vida. Y entonces por eso yo diría, ¿cuál es la esencia de nuestra vida cristiana? ¿Cómo nosotros, no sé, avanzamos por la vida, nos tomamos en serio nuestra vida? Y por eso yo pensaba en este Back to Basics, volver a lo importante, es volver a lo importante de tu fe, de tu vida cristiana, que obviamente es el centro de todo y da sentido a nuestra vida. ¿Y cuál es la esencia del cristianismo? ¿Cuál es la esencia de tu fe?
Y fijaros que esto fue un debate, ¿no?, que hubo hace ya, bueno, el siglo XX, sobre todo estuvo muy de moda. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Del mensaje cristiano, ¿verdad? Y entonces empezó a hablar de muchas cosas. Unos decían, no sé, distintas respuestas. Porque de la misma manera que todas las religiones y filosofías tienen como su esencia, pues nosotros también tenemos nuestra esencia. Y por eso, fíjate que hay filosofías como, no sé, el estoicismo, que tiene la esencia en la virtud, el materialismo positivista que cree, bueno, que solo existe lo que se ve y se puede tocar, el racionalismo, ¿no?, con la diosa razón y con las matemáticas, ¿no?, Descartes, que intenta organizar todo, el hedonismo, ¿no?, que quiere buscar esa manera de paliar el sufrimiento y disfrutar lo máximo posible de los placeres materiales. Luego ese materialismo, ¿no?, que solo, o consumismo, que estamos todo el rato consumiendo en la vida, el marxismo y con la lucha de clases, incluso el pansexualismo imperante en nuestra sociedad, ¿no?, que reduce todo al placer sexual, tantas filosofías que hay en nuestra vida que bueno, tienen su esencia, ¿no? Incluso las religiones, hay muchas religiones en el mundo, ¿verdad? Y de todas ellas sacamos cosas buenas, tienen semillas de verdad, como enseña Logos Espermáticos, que decían semillas de verdad, decía San Justino Mártir, uno de los primeros padres de la Iglesia, y nosotros la aprovechamos y nos encanta ver esa visión de trascendencia. Pero, y ves, ¿no?, por ejemplo, el budismo, ¿no?, que tiene esa esencia de la iluminación, que a través del karma y de la liberación del sufrimiento quiere llegar, pues, al nirvana. El hinduismo, que a través como de sucesivas reencarnaciones quieren llegar también a esa fusión con Dios de alguna manera. No sé, el Islam, con esos 5 pilares que tienen, ¿no?, que quieren llegar a Alá y someterse a la Sharia y a la forma de vida del Islam, con el Corán como libro, etcétera. Nuestros hermanos cristianos protestantes, que la verdad que tenemos muchas cosas a aprender de ellos, pero en muchas maneras, pero que la esencia de su fe es un libro, que es la Biblia. Pero ¿cuál es la esencia del cristianismo? De nuestra fe, de los católicos. La esencia del cristianismo no es un libro, no es un código moral, no es la participación de unos ritos litúrgicos. La esencia del cristianismo es una persona, y es la persona de Jesucristo. Y eso lo cambia todo. Esa es la esencia del cristianismo, una persona. Y por eso, como decía el Papa Benedicto, ¿no?, en Deus Caritas, es que es espectacular en esa encíclica, dice que la esencia del cristianismo, y no, que uno comienza a ser cristiano por un acontecimiento, un encuentro personal con una persona que es Jesús. Y yo te pregunto, no sé, en estos momentos que estamos viviendo ahora, pues encerrados en casa, en este estado de alarma, que tú te puedas preguntar, ¿no?, ¿cuál es la esencia de mi vida? La esencia de mi vida es una persona, que es Jesús. Y claro, muchas veces hemos reducido la fe y a veces lo hemos entendido nosotros mal de pequeño, ¿no?, creyendo que nuestra fe cristiana es ir a misa el domingo y portarse bien, ¿no? O no ser un golfo, o intentarse no robar, o intentar portarse bien con los pobres. Y dices, no, eso no es la vida cristiana, es mucho más que eso. Y la esencia de nuestra vida cristiana es que uno pueda un día experimentar, que no solo es sentir efectivamente, no, sino mucho más, experimentar el amor incondicional de Dios por ti. Y por eso es lo específico de nuestra fe, que Jesús, la persona de Jesús, el Hijo de Dios, nos quiere. Y que además ese Dios se hizo hombre para contestarnos a estas grandes preguntas, para enseñarnos cómo llegar al cielo y para, con su amor y su amor en persona del Espíritu Santo, ayudarnos a conseguir nuestra meta final, que es el cielo, que es la unión con Dios. Y por eso es lo que nosotros queremos, que Jesús está con nosotros, que Jesús es la esencia del cristianismo. Un segundo. Ahora voy. Vale, ahora voy. Vale, ahora voy. Y entonces, aquí tenemos interrupciones. Y entonces, la esencia del cristianismo es Jesucristo, la persona de Jesús. Y por eso nosotros, creer en Dios, o sea, la fe cristiana no es simplemente creer que Dios existe. Eso lo puede creer cualquier persona a través de la razón. La fe cristiana es creer y saber que Dios me ama con locura, que es una persona, que es Jesús, y que puedo tener una relación personal con Él y amarle. Y por eso nosotros lo que queremos
en nuestra fe, ¿no? Que todo un Dios creador, omnipotente, rey del universo, se hizo hombre, que es Jesús, que está vivo en la Iglesia y especialmente en la Eucaristía. Y fíjate que estamos más seguros de eso, de que incluso nuestro nombre o donde vivimos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Y es la persona de Jesús. Esta es la esencia del cristianismo. No sé si alguna vez te lo habías preguntado, te lo habías planteado, pero qué buenos momentos ahora para volver a lo fundamental, back to basics, a la esencia del cristianismo, que es una persona. Y por eso me encanta como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad que tú buscas, la que no engaña. Yo soy el camino para conseguir ser feliz. Yo soy la vida, la felicidad eterna, máxima, plena. Ese es Jesús. Y por eso, realmente, esto es una historia que no es ninguna cosa extraña, ¿no? Me dice, a veces a un amigo me dice, Chete, pero eso, ¿qué fumada mental es esta, tío? No acabo de entenderlo. Digo, no, pero si es que al final es lo más real de la vida. Esas preguntas que tú te quieres hacer y que tú necesitas. La pregunta del por qué hacer las cosas. Eso mismo lo decía Nietzsche, ¿no? Y si tienes un porqué, puedes hacer cualquier cómo. Y es verdad. Nosotros tenemos que tener un porqué. Y el por qué hacemos las cosas. Y por eso Jesús está con nosotros. Jesús nos quiere. Y ojalá podamos pasarnos en estos días a reflexionar sobre la esencia del cristianismo, la esencia de nuestra fe, y darnos cuenta de todas estas cosas que Dios nos trae. Y darnos cuenta de la esencia de nuestra vida. ¿Cuál es la esencia de tu vida? Porque si no podemos ir como cristianos en regla, ¿no? Como decía Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, el hijo mayor del hijo pródigo, ¿no? Gente que cumple, que es un siervo, pero Dios no quiere siervos que le sirvan como esclavos. Dios quiere hijos que le amen libremente. Dios es un caballero, respeta nuestra libertad. Y por eso busca pues que le amemos libremente. Y por eso ahora aquí todos nosotros tenemos las mismas inquietudes, las mismas preguntas, la misma necesidad de encontrar un sentido de la vida, la misma necesidad de saber por qué, cómo vivir estos momentos que estamos pasando, ¿no? ¿Cuál es el fin de tu vida? No sé, todos nos lo tenemos que preguntar. Quizá el fin de tu vida sea, no sé, conseguir éxitos profesionales, el éxito de tu vida sea conseguir dinero, o ser una persona con grandes virtudes, y que eso está muy bien, pero para gloria de Dios, ¿no? Para el bien de los demás, no solo para nuestro posicionamiento. Y por eso podríamos preguntarnos hoy, ¿cuál es el fin de un cristiano? El fin de un cristiano. Y el fin de un cristiano es ser feliz uniéndote a Dios, que es la felicidad máxima, en el amor. Dicho así teológicamente, el fin de un cristiano es la participación de la vida intratrinitaria, es decir, unir con Dios Trinidad, que es amor en esencia, felicidad máxima, que tú te puedas unir a Dios y así ser máximamente feliz. Y por eso el fin del hombre es este, y todo lo demás son medios. Todo lo demás, los sacramentos, la oración, la devoción de la Virgen, incluso la humanidad santísima de Jesucristo es un medio para llegar a Dios, el medio necesario, el puente entre Dios y los hombres. ¿Pero para qué? Para llegar a la unión con Dios, en el amor, en el amor. Ese es el fin de un cristiano y para eso tenemos que llegar. Y por eso yo, quizá estos días, si a lo mejor te ayuda, ¿no? Que puedas pensar en esto, ¿no? En lo más importante en tu vida, en la esencia de tu vida cristiana, del cristianismo, y que puedas volver a quizá pedirle a Dios con todo lo que está pasando, que puedas experimentar el amor de Dios, porque cuando uno ha experimentado el amor de Dios en su vida, todo lo demás se hace pequeño. Y ya no puede conformarse con nada menos, sino que quiere transformar toda su vida con el amor de Dios. Y para eso no hace falta ser ni cura, ni monja, ni nada, ¿no? Simplemente ahí donde estés, donde Dios está puesto, transformarlo todo por ese amor de Dios que tiene sabor de eternidad. Y claro, cuando uno ha experimentado este infinito e incondicional amor de Dios, claro, ya no se puede conformar con un placercillo pues, que te deja vacío, si es sin amor, si es sin entrega, o con una vida cómoda, y busca esta verdadera alegría. A mí me encanta esa frase que dice San José María, espectacular, ¿no? Que dice que la clave de una vida feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Este es el secreto de la felicidad, un corazón enamorado. Enamorarte de Dios, de tu vida, de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, de tu estudio, de tu deporte, y hacerlo todo con pasión, con ganas, con ganas. Y por eso yo te diría, ahora tenemos un tiempo distinto, a veces vamos acelerados en los estudios, el trabajo, la familia, y ahora decir, mira, ¿por qué no pruebas vivir como un cristiano este mes? A ver qué tal.
Probablemente hemos probado vivir de todas las maneras, ¿verdad? En la vida. Y centrar muchas otras cosas. ¿Y por qué no pruebas vivir como un cristiano? Un mes. Intentando ver bien que Dios sea el centro de tu vida. Porque Dios cuando entra en tu vida lo que te va a llevar es a querer mucho a la gente, a servirles, a estar preocupado de los demás, a estar alegre, a estar con esperanza. Que Dios sea el centro de tu vida. Que procures tener un ratito de oración. Ahora que tienes tiempo, ¿no? Abras tu Biblia, leas la palabra de Dios, leas la vida de Jesús para conocerle, ¿no? Espectacular. ¿Y por qué no pruebas un mes? Yo estoy seguro que si uno vive así, será el mes más feliz de tu vida, aun en medio de las situaciones más difíciles. Por eso vamos a pedirle a la Virgen María, que es nuestra Madre del Cielo, que ella nos haga que Jesús nazca en nuestra vida, que le encontremos como esa esencia del cristianismo, que le redescubramos en este tiempo a Jesús. Y por eso volver a decir cuál es la esencia del cristianismo, y la esencia del mensaje cristiano es la persona de Jesús. Y la persona de Jesús lo que viene a decirte es, como el Evangelio de hoy, ¿no? Que decía, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué tengo que hacer? Le preguntaba un escriba, ¿no? Un estudioso de la ley, un tipo que estaba ahí cerca de Jesús. Y Jesús al final le dice, mira, tranquilos. O sea, los judíos en ese momento que tenían más de 600 mandamientos, de mil cosas, ¿no? Estaban ya un poco locos, ¿no? Intentando buscar pequeños mandamientos del día a día para poder cumplir la ley de Dios. Y entonces Jesús le dice, mira, tranquilo, ¿no? O sea, ¿cuál es lo más importante? Y dice, mira, fácil. Bueno, sencillo, fácil, no sé si es fácil, es complicado, pero con la gracia de Dios se puede. Pero sencillo, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces es muy bonito como Jesús, además un escriba que sabía la Biblia, le cita el Deuteronomio 6.4 y el Levítico, creo que es 18.19, que le dice el Shema Israel, escucha Israel, el Señor, tu Dios, es uno. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Esa regla de oro. Tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Y así se reduce todo, ¿no? Que vivas estos días para amar a Dios y amar al prójimo. Incluso en las dificultades, incluso en el sufrimiento, incluso en todas estas incertidumbres que estamos viviendo, ¿no? Qué bonito, qué grande es Jesús, que viene y lo hace todo tan sencillo y además al alcance de todos. Fíjate que un médico me decía estos días que está a tope, que no llega a nada, que está viviendo tanto sufrimiento, ¿no? En los pasillos, gente comiendo con las vías, con tantas cosas, ¿no? Y me decía, no paro de trabajar, pero cuando llego a mi casa es como que nunca me he sentido tan viva, nunca me he sentido tan feliz de poder ayudar a los demás. Pues esto es realmente algo maravilloso y por eso yo os animo a todos en estos días a pensar cuál es el fundamento de mi vida, cuál es la esencia del cristianismo y que te animes a redescubrir y a conocer la persona de Jesús. ¿Es Jesús? ¿Es su persona el centro de tu vida? ¿Conocerle y amarle? ¿Amar a Dios y amar a los demás? ¿O se han metido otras prioridades o sin querer, ¿no? Como vamos en la vida es muy fácil, se metan otras cosas y con los agobios, llegar a fin de mes, una familia de enfermo, no sé, con tantas cosas, ¿no? Que a veces se nos meten y decir, no, quiero volver a lo importante. Lo importante es Dios. Lo importante es cuidar tu alma. Lo importante es querer a los demás, amar a los que tienes cerca. ¡Qué maravilla! Pues yo os animo a todos a que sea así, ¿no? Me encontré a un sacerdote misionero una vez hablando con él y le pregunté, bueno, ¿pero qué es lo más importante de tu vida? Y entonces él me dijo, mira, yo solo sé que tengo dos amores, Jesús Eucaristía y la Virgen María. Y con eso tiro para adelante en mi vida. Y eso realmente, pues es nuestra esencia, ¿no? Jesús, Eucaristía, que sea por amor, y la Virgen María, que es la que siempre nos lleva a Jesús. Por eso, mucho ánimo estos días, estamos muy cerca de todos vosotros, así de verdad, como si estuviéramos abrazándoos y seguimos en contacto a través de estos medios. Bueno, Dios, no lo olvides, Dios es todo amor y misericordia. Te quiere con locura y te quiere feliz.